Buenos días y bienvenidos a otra capacitación realizada por CIDER Perú. Hoy hablaremos sobre tipos de sistemas estructurales en vivienda. Soy Roland Rodríguez, ingeniero metalurgista, perteneciente al área de la asistencia técnica de CIDER Perú. Como saben, CIDER Perú es una empresa dedicada a la producción y fabricación de barras de acero corrugado. Buenos días y bienvenidos a otra capacitación realizada por CIDER Perú. Hoy hablaré manteniendo los estándares de calidad requeridos por las normas técnicas peruanas y las normas americanas, que en este caso es la ACTM. Agradecemos a todos ustedes por sus comentarios y sugerencias. Al final de la presentación realizaremos una ronda de preguntas y respuestas. Le damos la bienvenida al ingeniero Rommel Villegas, quien desarrollará el tema. Rommel, buenos días. Buenos días, Roland. Buenos días a todos los presentes en la charla. Muchas gracias por asistir. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que son los tipos de sistemas estructurales en viviendas. Más que todo, definir el alcance de lo que es albañilería confinada. Algunos alcances para construir una edificación sismorresistente. La agenda para el día de hoy. Primero se va a tener una introducción al peligro sísmico. ¿Qué es el peligro sísmico? ¿En qué afecta a una vivienda? ¿Cómo la puede dañar? ¿Cómo esto permite que podamos categorizar a la estructura en diferentes sistemas? Después de ello vamos a ver la clasificación de los sistemas estructurales. Estos, bueno, se dividen en concreto armado, albañilería, acero, madera, de adobe o de tierra, ¿no? Esto de acá está basado en el tipo de materiales. Y después vamos a abordar un tema de construcción antisísmica de estructuras de albañilería confinada. Algunos detalles que podemos tener para poder construir adecuadamente una, una vivienda hecha a base de albañilería. En los dibujos podemos observar un sistema estructural de acero, básicamente hecho por perfiles y columnas y vigas, y un sistema aporticado, ¿no? Con un tipo de viga aligerada, que es un tipo de viga aligerada, ¿no? Bueno, para seguir con el tema, primero vamos a ver qué es el peligro sísmico. Como sabemos, el Perú se encuentra entre las placas de Nazca y las placas sudamericanas, en el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Eso qué quiere decir? Que el Perú es una zona altamente sísmica. Entonces, de cada cierto tiempo ocurren terremotos, movimientos sísmicos, y que producen daños muy importantes y hasta colapsos parciales o totales en muchas viviendas que están mal construidas. Entonces, para ello, el Instituto de Sismicidad y también parte de la norma técnica E030 ha construido unas zonas sísmicas, que son las siguientes, ¿no? La parte roja es una zona de alta sismicidad. La parte amarilla es una zona de sismicidad alta también. No tan alta como en la zona roja, pero también es alta. La zona media, que es una zona de sismicidad un poquito menor. Y la zona 1, que ya es la parte selva, la parte que colinda con Brasil, que es una sismicidad baja. ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve saber? Bueno, una edificación o una vivienda cuando se construye tiene que tener consideraciones de sismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando nosotros tenemos un sistema estructural de este estilo, cuando ocurre un sismo, o sea, el sismo viene de la parte de abajo y hace que haya movimientos. Entonces, para poder tener en cuenta estos movimientos, se ha modelado o se modela actualmente como si fuesen fuerzas, o sea, se hace un sistema equivalente donde este sismo se modela como una fuerza en la parte superior. Y bueno, y esta fuerza por sistemas equivalentes, por estática,
se puede tener como una fuerza en la base, ¿no? Es una fuerza cortante, como le dicen. Estas fuerzas producen en la edificación grandes fallas. ¿Y cómo hacemos para contabilizar esta fuerza? ¿Cómo hacemos para saber si esta fuerza nos daña o no, o qué tan fuerte es? Bueno, la norma S030 propone una fórmula que es usada actualmente en el diseño, que es Sux entre R por el peso total de la edificación. ¿Cuánto pesa? Entonces, ¿qué significa este Z? Este Z es un factor que nos muestra qué tan intenso es el sismo. Entonces, por ejemplo, en una zona de muy alta sismicidad, el valor Z va a ser más alto. Y en una zona de sismicidad baja, el valor Z va a ser menor. Entonces, la fuerza que equivale a esto va a ser menor dependiendo a dónde está ubicado. Pero también tiene en cuenta el tipo de edificación, si la edificación es regular o no, el tipo de suelo. Por ejemplo, acá si hacemos una comparación, si bien en la zona costa tenemos un alto peligro sísmico, bueno, tenemos suelos muy buenos para construir, lo cual también nos da valores más o menos, no se puede decir parecidos, pero sí nos da unos valores significativos. Mientras que en la zona selva, donde el factor de sismo es muy bajo, tenemos que tener suelos que son no muy aptos para la construcción. Entonces, si acá queremos hacer una comparación más o menos para saber de qué fuerza estamos hablando, este factor en muchas ocasiones nos puede dar 0.18, ¿no? 0.18, 19, 20, todo esto va a depender del tipo de edificación que tengamos. Pero entonces, para tener una corroboración, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza que va a afectar por el sismo a nuestra edificación es más o menos el 18, 17, 16% del peso total. Entonces, hay que tener en cuenta que esa fuerza es muy alta para construir, ¿no? Entonces, para ello, cuando se hacen planos estructurales de un ingeniero que los hace, nos tiene que decir qué tipo de sistema estructural está utilizando. El sistema estructural, bueno, se categoriza por el tipo de material. Puede ser en concreto armado, puede ser en albañilería. Es un ejemplo, ¿no? Por el tipo de material. Pero el concreto armado también se suele dividir por pórticos, por muros de carga o un sistema combinado, o también los llamados ductibilidad limitada o sistemas mi vivienda. También se ve el periodo de vibración. El periodo de vibración es cómo se mueve el edificio, ¿no? ¿Qué tanto se mueve? También parámetros de fuerza sísmica, o sea, esa fuerza que se acaba de explicar hace un momento, esos parámetros, la fuerza cortante en la base y los desplazamientos que produce un sismo. Eso también es muy importante tenerlo en consideración cuando se hace un plano. Entonces, vamos a empezar a clasificar? Los sistemas estructurales, como bien sabemos, es un conjunto de columnas, vigas y muros. Y bueno, se clasifican de acuerdo al material. Concreto armado, tenemos albañilería, tenemos acero, solo para mencionar dos, ¿no? Entonces acá tenemos una muestra de cómo son las fuerzas que actúan por el sismo. Estas son las fuerzas o cómo se modelan las fuerzas por sismo. Entonces, cuando ocurre un movimiento telúrico, estos dos sistemas son equivalentes. Es lo mismo. Esta fuerza causa lo mismo que este movimiento causa cosas o fallos similares que este tipo de sistema. Acá podemos ver un desplazamiento un poco más real en 3D, cómo el sismo puede afectar a nuestras edificaciones, ¿no? Si no son bien construidas. Puede producir desplazamientos grandes en las partes superiores y esto ocasiona que nuestras columnas puedan fallar, nuestros muros estructurales y demás elementos. Entonces ya para ir de lleno a la clasificación de los sistemas estructurales, vamos a clasificarlos por el tipo de materiales, ¿no? Entonces por el tipo de materiales. Entonces para esto tenemos concreto armado, es un material que se usa. En el concreto armado tenemos pórticos, tenemos sistemas duales, en el sistema de muros y tenemos también sistemas de ductilidad limitada. En la albañilería tenemos albañilería armada, albañilería confinada, albañilería simple. Estos se diferencian por el tipo de ladrillos que se usan. Bueno, en el acero tenemos sistemas tipo arriostrados, eh, de tipo columna viga, que bueno, se va a explicar más adelante. El acero es un buen material porque
nos permite, bueno, si alguna vez quisiéramos construir, ocupar grandes luces, ¿no? Grandes luces. Por ejemplo, cuando se tiene un centro comercial, se puede, con el acero, cubrir grandes luces con vigas de peralte muy pequeño. Bueno, madera, que no está muy desarrollada en Perú, y adobe. El adobe es un sistema estructural que en el Perú está muy presente en la zona costa, en algunas zonas, y en la zona sierra también. Y empezando por las estructuras de concreto armado, como las que vemos aquí, tenemos las viviendas soportadas con pórticos. Estos tipos de viviendas son tipo de edificaciones que solo están basadas en vigas y columnas, ¿no? Solo tenemos vigas y columnas aquí. Nada más. Estos son los elementos estructurales que soportan toda la edificación. Entonces, muchas veces también nos podemos preguntar en qué se diferencia un sistema de concreto armado con pórticos de un sistema de albañilería confinada. Bueno, principalmente el primer cambio que vemos es el tipo de construcción. En los pórticos, lo primero que se construyen son las vigas y columnas, como podemos apreciar aquí. Después se le coloca una tabiquería, pero la tabiquería debe estar separada de la edificación. ¿Esto por qué? Porque esa tabiquería también puede incluir rigidez a la edificación y entonces como fue concebido el sistema, a veces tiende a fallar, ¿no? Entonces es la principal diferencia. En cambio, cuando se hace albañilería confinada, lo primero que se construyen son los muros para después confinarlo por columnas y vigas. Esa es una de las principales diferencias. Otra diferencia es que en el sistema de concreto armado con pórticos, los elementos que soportan esas cargas sísmicas que acabamos de observar que tienen las edificaciones, son las columnas, básicamente, y las vigas. Ningún otro elemento estructural soporta esto, ¿no? Y para diferenciarla de los otros tipos de sistemas estructurales que tiene el concreto armado, esto se diferencia por por el efecto de las fuerzas cortantes. El efecto de las fuerzas cortantes es la que, bueno, cuando se tiene una edificación, eh, supongamos que sea de 2 pisos, bueno, y se tiene estas dos fuerzas que nos ocasiona el sismo, ¿no? Que eso es equivalente a ese tipo de sistema donde hay aquí un movimiento telúrico. Entonces, estas fuerzas se reparten en los sistemas estructurales. Entonces, cuando aquí nos menciona que el 80% de las fuerzas cortantes sísmicas son soportadas por columnas y vigas, bueno, esto quiere decir que acá, por ejemplo, cuando tenemos una vista en planta de la edificación, tenemos columnas, casi siempre, ¿no? Columnas en las esquinas para que soporten. Pero tal vez tengamos un muro o placa de concreto armado, que sería ¿no? Esto sería una placa de concreto armado, una placa de concreto armado. Y eso sería nuestro sistema estructural. Entonces, ¿qué pasa? Esta fuerza cortante de aquí, que es equivalente a la suma de estas dos fuerzas, se reparte entre las columnas y se reparte entre los muros. Entonces, si el 80% de estas pequeñas cortantes que vemos por aquí solo están en las columnas, estamos hablando de un sistema con viviendas aporticadas, ¿no? Luego tenemos un sistema dual. Un sistema dual es ya cuando se mezclan pórticos, o sea, columnas y vigas, y se mezclan muros de concreto armado. Es el que vemos por aquí, ¿no? Estas de aquí son las vigas de acoplamiento, como le dicen. Estas de aquí soportan grandes cargas de sismo. Entonces, ¿qué pasa en un sistema dual? Es que el 20 y el 70% de la fuerza cortante en la base del edificio es soportada por los muros. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando acá actúa el sismo, las fuerzas de sismo en cada piso, entonces, y que esto ocasiona una fuerza cortante equivalente, estas fuerzas se reparten tanto en los muros, que vemos aquí, como en las columnas, pero estos muros solo soportan entre el 20 y el 70% de todas estas fuerzas.
Entonces, cuando pasa esto, ya que estamos hablando de una vivienda de tipo dual. Y las viviendas con muros, como las que podemos observar aquí, que ya se usan en edificios altos, el 70% de la fuerza sísmica que tiene, o sea, cuando ocurre un sismo y viene, digamos, por ese sentido, actuando con fuerzas por aquí, esta placa o este muro de concreto armado soporta más del 70% de esta fuerza. Entonces los desplazamientos son pequeños y la edificación es más rígida. Una ventaja de este tipo de sistemas estructurales es que cuando hay sismos no hay desplazamientos grandes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si tenemos aquí un sistema de muros, es un sistema de muros, cuando hay un sismo, cuando ocurre un sismo, estos desplazamientos que ocasiona el sismo son bajitos, ¿no? No son muy altos. Y esto causa que la edificación sufra menos daño. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema aporticado y es alto, por ejemplo, esto ocasiona que esto se desplace mucho más. Estos desplazamientos sean muy grandes. ¿Y qué puede provocar? Que si es esbelto, provoca que la edificación pueda, los elementos no estructurales puedan dañarse con una gran consideración, ¿no? Y tenemos otro de los sistemas bastante conocidos en cierta época en el Perú, que son los sistemas de muros de ductibilidad limitada. Esos también se conocen como sistemas mi vivienda. ¿Qué pasa con este tipo de estructuras? Bueno, lo que sucede con este tipo de estructuras es que básicamente todo el sistema estructural está construido por muros. Estos son muros que podemos observar aquí, que tienen entre 10 o 12 centímetros de espesor. Toda la edificación está basada con estos muritos. Entonces aquí no necesitas albañilería confinada, no necesitas ningún tipo de tabiquería para separar los espacios en la estructura. Son de muy bajo costo, son muy baratos de construir y bueno, solo usan refuerzo en una dirección nada más, con mallas electrosoldadas en la mayoría de casos. Son muy rápidos de construir también y bueno, en la norma técnica peruana las considera hasta de 8 pisos. Se puede construir hasta 8 pisos con este tipo de edificios. Pero existen casos en que a base de estudios y a base de diseños eh, por buenos ingenieros, se logró construir hasta de 10 pisos, ¿no? Es un sistema estructural muy económico. Y la fuerza del sismo la soportan estos pequeños múridos, ¿no? De entre 10 a 12 centímetros. Y bueno, y cuando hablamos ya de estructuras de albañilería, estas ya son las edificaciones donde los muros, ya sean, o sea, en la albañilería confinada tenemos 3 tipos de muros. Tenemos muros de albañilería simple, albañilería confinada y de albañilería armada. Cuando hablamos de muros de albañilería simple, son los que se construían en los años 70 o 60, donde solo se construían muros nada más. Entonces no tenían ningún tipo de refuerzo aquí de concreto armado. Esto ocasiona que ante sismos se destruyan rápidamente. Ya está prohibida ya no se contempla mucho su construcción en la norma técnica 070, que es de albañilería, porque no son rígidos y no soportan las fuerzas sísmicas. Luego tenemos los muros de albañilería confinada, ¿no? Que son básicamente los que en la mayoría de casos conocemos, que son los muros que son los elementos resistentes que están confinados por vigas y columnas, por una viga solera y por 2 columnas, ¿no? Básicamente, el espesor de esta viga es el espesor del muro y la columna es la de aquí, ¿no? Que se ve aquí. Para calcular cuánto espesor debe tener este muro, lo único que se hace es dividir la altura de esta muro entre 20.
Y así podemos tener el espesor que debe tener este murito, ¿no? Básicamente. Y para considerarlo como elemento estructural debe tener una longitud como mínimo de 1.20, si no, no se considera como un elemento estructural que soporta sismos. Lo que le da la ductilidad a este sistema es la albañilería, el concreto armado. Esto le da ductilidad para que después de fuerzas sísmicas, incluso cuando se fracture o falle, siga soportándola, ¿no? Y luego tenemos la albañilería armada. Muy poco difundida en nuestro país, pero de gran uso en otros, ¿no? Es básicamente una mampostería que se usa con refuerzos en la parte central. Esos son los refuerzos que se usan para la albañilería armada. Y acá, bueno, tenemos cómo se construyen. Y en las estructuras de acero, como ya se había explicado hace un momento, son estructuras con acero estructural. Las más utilizadas en el Perú son los pórticos de resistencia a momentos, SMF, o las estructuras con arriostres que se usan en supermercados. Estas son las estructuras de acero que se suele utilizar aquí en el Perú. Las ventajas de las estructuras de acero, bueno, son grandes, ¿no? Primero que las estructuras de acero son muy rápidas de construir, están a base de acero estructural, planchas, pernos o soldadura, ¿no? Por ejemplo, en las minas o en los supermercados donde el tiempo es más importante que el dinero, se construyen las estructuras de acero. Entonces, por ejemplo, en estructuras con arriostres, como podemos ver acá, una placa de concreto armado, por ejemplo, que tenemos por aquí, es equivalente a ese sistema arriostrado, ¿no? En forma de X. Eso es lo que soporta la mayoría de fuerzas sísmicas. Por ejemplo, cuando vemos aquí un pórtico, ¿no? La equivalencia que tenemos entre una placa, o sea, la ductilidad, la fuerza sísmica que le da, bueno, es equivalente, ¿no? A decir, por ejemplo, si esta fuese una estructura de acero, este arrostramiento que le damos aquí, muchas veces en X, y a diferente desnivel, es equivalente a una placa en ese sentido, ¿no? Entonces, las fuerzas sísmicas que van a soportar, las fuerzas que producimos son idénticas, ¿no? Esa es una gran ventaja, porque es bien versátil el acero estructural. Luego, bueno, tenemos las estructuras de madera, bueno, que son, como se dice, son hechas básicamente de madera. Las columnas, las vigas, los arriostes son hechos de tipo de madera, tipo poste y viga, ¿no? Son poco difundidas en el Perú, pero también existe. También existe una norma técnica peruana que permite construir y le permite saber cómo diseñar o cómo construir una estructura de madera. Las estructuras de adobe también, que son muy importantes en el Perú, son edificios que son hechos de unidades de albañilería de tierra, ¿no? De tierra apisonada en el sitio. Es importante también tener una orden en ese tipo de estructuras porque son muy construidas en el Perú. En la parte sierra, si no me equivoco, más o menos el 40% de las edificaciones son de adobe. También hay una norma que permite ver el diseño y la construcción de estructuras de adobe para que sean sísmicas. Bueno, habiendo terminado ya con la explicación de todos los sistemas estructurales, vamos a hablar sobre las construcciones antisísmicas, ¿no? Lo importante que son las construcciones, de hacer nuestras construcciones antisísmicas, al menos en el Perú. Y para ello vamos a hablar sobre la albañilería confinada, ¿no? Que es la que presentamos a continuación. Es la que vemos en este lado. La que lo componen son, bueno, las losas aligeradas, que son las de aquí, las vigas o columnas de confinamiento, los muros, esos son los muros, el cimiento, el sobrecimiento, y bueno, cuando hablamos de albañilería confinada, queremos decir que el muro es fundamental, ¿no? El muro es el elemento que soporta tanto las cargas
que le produce la carga viva o muerta de la edificación, o sea, el peso propio del edificio y el peso de las personas que van a vivir aquí en estos muebles, lo resisten los muros cuando esas pasan al cimiento, ¿no? Es así como funcionan. Aquí podemos ver un sistema constructivo, cómo se construye la albañilería confinada. Ese es un tipo de amarre inglés en los muros. Bueno, como se había mencionado, lo primero que se construye son los muros, luego las columnas y vigas de confinamiento. Eso es lo que diferencia un sistema porticado, ¿no? También muy importante es los dentados, ¿no? Que se puede tener en las estructuras de albañilería confinada, porque esto le proporciona la unión que debe tener a su sistema de arrastramiento. Acá tenemos un edificio ya de albañilería confinada. Como se ve, la arquitectura es bonita en ciertas partes, ¿no? Un dato que tenemos de saber sobre la construcción de viviendas de albañilería confinada, bueno, el primero es que la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones es la que te indica cada uno de los pasos de diseño y de construcción de este tipo de edificación. Entonces, si uno quiere saber mucho más de este tipo de estructuras, tiene que leer la norma E070, ¿no? Otra es que la norma E070 nos recomienda e indica que estos tipos de edificios solo pueden ser para 5 pisos, no más. Porque, bueno, su comportamiento no es muy dúctil, ¿no? Bueno, así tengamos vigas y columnas que la confinan y le dan utilidad, no es tan dúctil como una estructura de aporticada o de muros estructurales, ¿no? Entonces solo se recomienda construir hasta 5 pisos en este tipo de edificaciones. Otra es que, bueno, este tipo de edificaciones, bueno, aparte de que introducen rigidez y permiten separar áreas en una edificación, esos muros no pueden ser construidos con ladrillo, por ejemplo, tipo pandereta, ¿no? Porque esto ocasiona que la edificación tenga grandes fallas. Otra es que para su sistema de cimentación es muy utilizado el cimiento corrido, ¿no? Que bueno, se va a explicar, y sobre el cimiento que se va a explicar en breve cómo podemos construirlo. Bueno, aquí tenemos un cimiento corrido. Este es el sistema que se utiliza para, para la cimentación de la minería confinada, ¿no? Como se puede apreciar, aquí tenemos primero lo que es la parte del cimiento, la parte del sobrecimiento, en la parte de arriba. Y aquí vamos a unos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere construir una casa de hasta 2 pisos, solo hasta 2 pisos, y para muros que soportan solo pesos de losas, y si tenemos, por ejemplo, suelos duros, este ancho de aquí, que tenemos en la parte inferior, en el nivel de fondo de zapata, puede ser de 40 centímetros, ¿no? Si estamos en suelos duros, que es básicamente la que se comporta con roca y grava, son las mejores para cimentar. Y para suelos arcillosos o areno-arcillosos, este ancho de aquí tiene que ser mínimo de 50 centímetros. Y para suelos arenosos, este ancho se puede proporcionar para 70 centímetros. Entonces, es así como es un cimiento corrido, ¿no? Si ya se quiere diseñar para más pesos, es mejor consultar con un especialista. Pero más o menos para que se guíen de cómo puede ser un diseño de un cimiento, cómo pueden diseñarlo, cómo pueden construirlo, se puede explicar, ¿no? Aquí, por ejemplo, cómo hacemos para determinar este ancho. Por ejemplo, si aquí tenemos un sobrecimiento conectado, ¿no? Tenemos una columna en forma de L y otra columna. Y ese es el sobrecimiento. El sobrecimiento está a lo largo de todo esto, ¿no? Eso es lo que conforma el sobrecimiento. La parte que estoy dibujando ahora es el sobrecimiento. Entonces, este espesor de aquí
después de hacer un predimensionamiento de este cimiento corrido, se halla este valor X por predimensionamientos que se había explicado también en una charla anterior. ¿Cómo predimensionamos esto? Entonces, si acá hacemos un corte, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a ver de una manera de perfil, por ejemplo? De una manera frontal, tenemos esta área, ¿no? Tengo más o menos que nos muestra algo así. Esto de acá se rellena con concreto ciclopio, obviamente. Pero este valor de aquí, esta altura, es igual a 2x. Este valor de aquí multiplicado por 2. Es más o menos cómo se puede explicar. Y acá, bueno, es una junta, ¿no? Pero ya es un tema muy amplio que se puede explicar en otras charlas, cómo diseñar sobre cimientos. Pero esa es la filosofía de cómo se diseña. Esto de acá soporta un esfuerzo de suelo, y por eso es que si es suelo duro, se tiene que tener un menor ancho, porque bueno, el F' S del suelo es alto, ¿no? Mientras que en suelos arenosos ya es menor y por eso se recomienda usar un ancho mayor en las edificaciones. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer el tipo de suelo? Esto es muy importante. Esto lo pueden encontrar en el manual de construcción también de CIE Perú, que se tiene en una página que en un momento se pasará a explicar cómo ingresar. Pero el tipo de suelo, si por ejemplo nosotros no podemos hacer un estudio de mecánica de suelos, eh, podemos emplear esto que, bueno, obviamente no reemplaza un estudio de mecánica de suelos, pero es una muy buena manera de poder construir bien una vivienda. Ojo que también el estudio de mecánica de suelos es obligatorio ya a partir de edificios que se van a construir para mayores a 4 pisos. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar si el suelo es duro, si el suelo es arcilloso, arenoso, si el suelo es solamente arenoso? Bueno, eso se puede hacer haciendo una excavación tipo calicata, solo de 1 metro de profundidad. Se coloca este tipo de suelo en una botella, esta muestra, y se le agrega 1/3 de agua, una cucharada de sal, ¿no? Se le agita la botella con fuerza hasta que la mezcla quede uniforme y se deja reposar por 24 horas. Entonces, medimos las alturas. Después de 24 horas, pasamos con una regla o con un medidor, una wincha, y se mide las alturas de arena, de arcilla y limo, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, si más de la mitad, al separarse ya esta muestra, es arena, el suelo es arenoso, ¿no? Y si más de la mitad es arcilla, el suelo es arcilloso. Entonces, así, para una edificación de 2 pisos, ojo, ya podemos saber qué ancho es el adecuado para nuestra edificación o para nuestra vivienda, ¿no? Si es arcilloso arenoso, 50 centímetros, y si son suelos arenosos, 70 centímetros. Otro diseño que se presenta en la parte de aquí, en el manual también que tenemos, es que si es un suelo arenoso arcilloso, es mejor colocarle una viga de sobrecimiento, ¿no? Con esta configuración. O sea, se puede usar esta configuración. Una armadura mínima de 4 fierros a 3 octavos y estribos de 6 milímetros o de 1/4, ¿no? Cada 20 centímetros. Y así ya tendríamos un sobrecimiento que soporte a las fuerzas sísmicas. Y otro punto importante en las edificaciones es el muro, ¿no? El muro ya es el elemento estructural de por sí. Es el que hace que nuestras edificaciones soporten grandes fuerzas. Bueno, se compone por el muro. Acá. Ese es el muro. Tiene unos dentados. No pueden ser menores de 5 centímetros, como se puede hacer acá. Esto provoca que la edificación esté bien arrastrada, ¿no? Y que soporte ante sismos y no se dañe. Porque, bueno, el muro se suele dañar de esta forma, pero este arrastramiento hace que no ocurra el colapso en nuestra edificación.
Para los dentados se puede apreciar un detalle del dentado que podamos hacer en un muro a la columna de confinamiento. Es colocarle un dentado de 5 centímetros y 2,5 centímetros al otro lado, ¿no? Ese es el detalle del dentado. Bueno, y si por algún motivo o razón no se quiere dejar un dentado, se puede colocar mechas. Dos mechas de alambre número 8 en esta parte, solo para que viene de 2 pisos, ojo, cada 2 hiladas, anclada cada 50 centímetros dentro del muro, ¿no? Y así ya podemos tener un buen confinamiento para la estructura. Otra cosa para el muro, bueno, por ejemplo, si se tiene tuberías, esas no pueden partir al muro. Entonces lo que se solicita hacer aquí es colocar una falsa columna para que la tubería soporte, ¿no? Se coloca más o menos de esta forma, con el alambre número 8 y el alambre número 16 para amarrar la tubería. Y así eh, tendríamos un buen muro, ¿no? Que soporte. Y eso se rellena con grout. Por ejemplo, si tenemos un mal dentado, ¿no? Esas son las fallas posibles ante un sismo, ¿no? Que se raje toda esta parte de aquí por un mal dentado. Otra, por ejemplo, esto es una foto. Esto es un mal dentado, ¿no? Sin mechas. Sin mechas para dentar bien. Eso es incorrecto. Entonces, ¿qué pasa cuando es incorrecto? Siempre tendemos a ver para creer, ¿no? En Chile, en 2010, cuando hubo un sismo, miren cómo falla la edificación si no se tiene un dentado. Eh, el muro colapsa totalmente y lo único que queda eh, bien puesto es la columna, ¿no? Eso se tiene que ya destruir y volver a construir otra vez. Por eso es muy importante el dentado. Otra cosa que tampoco no se debe hacer es que el muro tenga ladrillos pandereta, ¿no? Estos ladrillos son creados solo para tabiques. ¿Qué es un tabique? Es un elemento que no soporta peso y no soporta fuerzas de sismo. Lo único que hace es separar ambientes. La diferencia entre un tabique y un muro es que el muro ese es un muro, supongamos que ese es un muro, no está completamente adherido a las columnas y vigas. En cambio, un tabique tiene una pequeña junta en las partes inferiores para que nuestra edificación no sea parte del elemento estructural, ¿no? Por ejemplo, esto, por haber construido con pandereta en Pisco en el 2007, ocurren estos desastres, ¿no? De sismos. Como son elementos huecos que no soportan o que no aportan gran rigidez a la edificación, esto cae ante sismos. Y es peligroso porque puede dañar incluso nuestra salud y nuestra vida ante un gran sismo, ¿no? Todo esto solo por construir con ladrillo pandereta. Eso también es un uso incorrecto, esto no se debe hacer, esto está mal. Son muros construidos también a base de ladrillos pandereta y, bueno, y arrostreados, ¿no? Arrostreados correctamente, pero con ladrillos que no son los que se debe tener para un edificio. Entonces, siguiendo con el tema de los muros, es también importante saber qué cantidad de muros colocar a la edificación para que éste sea sismo resistente, para que soporte las fuerzas de sismo. Entonces, por ejemplo, si nosotros colocamos muy pocos muros a nuestra edificación, esta tiende a ser muy débil, ¿no? Y ante sismos, como pudo apreciar en las anteriores fotografías, puede ceder y colapsar, ¿no? Y dañar nuestra vida, que es lo más importante, ¿no? Y en salud no podemos hacer nada, por eso es fundamental tener una buena casa cuando se construye. Y una vivienda resistente tiene una cantidad adecuada de muros. Esto depende también, la cantidad de muros, bueno, depende de muchos factores, del tipo de suelo, en la zona donde estamos ubicados sísmicamente, el tipo de edificación que tenemos, el sistema estructural, ¿no? Entonces, poco muro soporta muy poco sismo y grandes muros soportan grandes sismos. Eso es muy importante en las dos direcciones.
Entonces, para hacer un cálculo de muros, para saber cuántos muros podemos colocar en nuestra vivienda o edificio, se ha hecho un cálculo, ¿no? En el manual de construcción que tiene CIDER, se puede calcular cuántos muros puede tener una edificación. Se ha hecho un cálculo, bueno, para una edificación de 2 pisos nada más. Para esto tenemos primero a ver el tipo de suelo, si es duro, intermedio o blando, ¿no? Como se puede apreciar en esta descripción, ¿no? Si es duro es grava o roca o grava, si es intermedio es arena arcillosa dura, si es blando puede ser arena suelta o arena blanda. Y de acuerdo a ese tipo de suelo tenemos el porcentaje de muros que debe tener. Si es duro, 1,2%, si es intermedio, 1,3%, si es blando, 1,4%. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de los muros? Si son más edificaciones, si es para una edificación de más de 2 pisos, bueno, se tiene que aplicar, ¿no? El sus n entre área, ¿no? Entonces tiene que ser menor o igual a un factor que te da la norma. Eso tiene que ser visto por un ingeniero. Es muy importante que un ingeniero pueda diseñar si tenemos más de 2 pisos, tenemos 3, 4, 5 pisos, ya tiene que aplicar este tipo de fórmulas, ¿no? Sus por el número de pisos entre el área menor a un factor que te da la norma, que es la norma de 0,70, ¿no? Esto de aquí viene de aplicar esto, ¿no? Aplicando la norma de 0,70. Entonces, para hacer el cálculo se tiene que hacer un metraje de cuánta área techada tenemos en cada piso, ¿no? Luego clasificamos el suelo. Eso puede ser con el ensayo que habíamos visto hace un momento. Si es para 2 pisos, suficiente el ensayo que se mencionó en el manual. Y luego se determina la densidad de los muros que necesitas construir en cada piso, de acuerdo a esta tabla. Y bueno, luego se calcula el área horizontal de muros confinados requerida en cada piso, ¿no? Se calcula la densidad mínima, como está en porcentajes, esto se divide entre 100, por el área techada del primer piso más el área techada del segundo piso. Esto de acá, bueno, está multiplicado por una tonelada por metro cuadrado, que es básicamente lo que suele pesar un piso de una edificación, ¿no? Y también para el segundo piso, pero ya solo se considera el área techada del segundo piso, nada más. Y así se tiene cuánta área de muros confinados requiere nuestra edificación. Para calcular el área de muros que requiere nuestro edificio, lo que se hace es multiplicar, para el área, es multiplicar el espesor de la edificación por el largo. Y para tener en cuenta el área del muro, o para tener en cuenta de qué muro es estructural y qué no, se tiene que solo considerar los muros mayores a 1,2 metros y que estén confinados tanto por columnas y por vigas. Estos son los muros que le proporcionan la adecuada resistencia a la edificación para prevenir los daños por sismos. Obviamente en los muros no se incluyen los tabiques, ¿no? Y los muros de medida simple que no están confinados tampoco. ¿Y eso qué tenemos que hacer? Que el área total de los muros sea mayor al área horizontal mínima requerida. Entonces, como vemos aquí, eh, esos son los pasos que debemos seguir. Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a plantear un ejemplo. Esa es una casa de 2 pisos, ¿no? Ese es un plano que se puede hacer estructural de los muros. Vamos a evaluar este lado nada más. Se tiene que evaluar para ambos lados para saber si está bien o está mal diseñado, ¿no? Y lo que tenemos que saber, bueno, hemos descubierto por medio de los estudios de suelos que es un suelo duro el que tenemos. Y el área techada en el primer piso es de 115,7 metros cuadrados. Toda esta área mide 115,7 metros cuadrados y el segundo piso mide 98,7 metros cuadrados. ¿Qué hace esto? Un área total de 214 metros cuadrados. Entonces, el área del primero más el segundo piso son áreas, ¿no? El área del primero más el segundo piso nos da 214,4 metros cuadrados, ¿no? Esto nos puede servir para saber cuántos muros vamos a tener en el primer piso.
Entonces, ¿qué se hace? Como sabemos que nuestro suelo es duro, vamos a nuestra tablita, se multiplica 1.2% por 214.4 metros cuadrados, que es el área total del primer piso. Y nos da que tenemos que tener la área de muros de 2,57 metros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a medir, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos un muro aquí que mide 1.5 y su espesor es 0.24. Se multiplica 1.5 por 0.24 y nos da 0.36 metros cuadrados. Igual, el muro 2, 2.82 por 0.24, esto es igual a 0.68 metros cuadrados. Igual, el muro 3, que tenemos aquí, tiene largo 2.82 y su espesor es 0.24 y nos da un valor de 0.68 metros cuadrados. Hacemos esto para cada muro. En el muro 7 igual. ¿Cuánto nos mide el muro? 1.5. ¿Cuánto es su espesor? 0.14. Es una amarre en soga, 0.14. Esto nos da 0.24 metros cuadrados. Sumamos todo esto y nos da un total de 3.43 metros cuadrados en el primer piso. Esto es mayor que 2.57 metros cuadrados que nos solicitaba esta tablita que hemos repasado para 2 pisos. Por lo que se cumple la densidad mínima de muros. Esto quiere decir que los muros que tenemos aquí son los necesarios, los requeridos, para que soporten el sismo, ¿no? Para que soporten las fuerzas ante un eventual sismo. Entonces, ya teniendo que esta densidad ya está bien cumplida, que los muros que nos requiere la norma están aptos, tenemos la certeza de que nuestra edificación ante un sismo fuerte no colapsa. Es para esto que sirven los muros. Bueno, entonces, ya habiendo repasado un poco de esos temas de la ingeniería, los tipos de sistemas estructurales, voy a dar pase a un compañero, Diego Chávez, que le va a explicar dónde podemos sacar más estos datos, dónde podemos ver más ejemplos de los sistemas constructivos, dónde podemos ver cómo se puede doblar el acero, dónde podemos aprender más. Entonces, para esto, Diego Chávez va a explicar sobre una página web que ha creado CIDE Perú para poder aprender, ¿no? Hola Rommel, ¿qué tal? Muy buenos ¿Qué tal, días, Diego? ¿Cómo estás? muy buenos días con todos. Sí, efectivamente, yo soy parte del equipo de CIER Perú, mi nombre es Diego Chávez. Y bien, continuando con el tema de las capacitaciones, es importante para nosotros que ustedes puedan seguir aprendiendo. Por eso CIER Perú cuenta hoy en día con una plataforma llamada Construye con Acero, lo cual, y aquí he dividido algunos pasos importantes para que ustedes puedan entrar. Como primer paso, primero tenemos que hacer, o en este caso, escribir construyeconacero.cierperú.p para poder entrar a nuestra nueva página, ¿no? En esta página, nosotros vamos a encontrar la siguiente sección que ahorita va a aparecer, donde nosotros tenemos que hacer clic en Aprende. Una vez haciendo el clic en Aprende, nos va a llevar a dos perfiles, ¿no? Autoconstrucción o si eres maestro de obra. En este caso voy a marcar maestro de obra. Llenas tus datos, te registras como tercer paso, nombre, apellido, lugar, celular, email, DNI, y luego vas a poder encontrar el contenido. Por ejemplo, nuestros eventos, los futuros eventos que se van a ir realizando, lo que mencionaba Robert, el manual de construcción, tenemos los proyectos galvanizados, y por último también contamos con videos cortos que básicamente hablan sobre las características del fierro, doblados. Entonces, es una plataforma que contiene información importante para que ustedes puedan seguir aprendiendo, puedan seguir capacitándose. Está abierto a todo el público, lo pueden encontrar en celular, lo pueden abrir a partir de celular o lo pueden ver también a través de desktop, a través de computadora, ¿ya? Bueno, eso sería de mi parte todo. Espero este pequeño tutorial les haya ayudado un poquito a conocer un poquito más sobre nuestra plataforma que tenemos para que ustedes puedan seguir aprendiendo. Y los dejamos con Rommel y en este caso con Roland. Continúen muchachos, muchas gracias con todos.